Hola amigos, vamos a ver qué propiedades debemos de conocer a la hora de hacer la demostración de un problema de geometría métrica plana ya. En este video simplemente voy a exponer un conjunto de propiedades que se utilizan a la hora de hacer demostraciones. No vamos a demostrar estas propiedades. Es conveniente que las sepan y es importante esto. A la hora de hacer una demostración, si ustedes no saben las propiedades, si no las tienen en la cabeza y tienen que ir a mirar o buscarlas en un cuaderno o en un libro, ocurre que desconectan la vista de la figura que están tratando de hacer la demostración, lo que complica un poco hacer la demostración. Por eso lo ideal es conocerlas. Sería muy importante que tomen nota de todas las propiedades que voy a anotar desde la primera hasta la última en este video, o que vean varias veces este video de modo que se las vayan aprendiendo. Sería una técnica sumamente efectiva. Menos cháchara, pelado y al grano. Empezamos por los nombres. Ángulo convexo. ¿Sí? Si tenemos dos semirrectas que parten de un punto O, el sector del plano delimitado entre esas dos semirrectas se llama ángulo convexo. La definición formal, si tenemos dos rectas secantes, es la intersección de dos de los semiplanos. Por ejemplo, este semiplano determinado por esta recta y este otro semiplano determinado por la otra recta se intersectan donde queda doblemente rayado acá. Eso sería el ángulo. Bueno, acá se ve mejor, se puede nombrar el ángulo A o B o ángulo alfa. Se pueden utilizar letras griegas para anotarlos. La medición de un ángulo se puede hacer en grados, en radianes o en gradientes, pero en geometría métrica utilizamos el grado. El círculo completo son 360 grados. Y ustedes ya saben desde la escuela utilizar el semicírculo para medir dichos ángulos. Claro que a la hora de hacer una demostración, decir que un ángulo mide tanto porque lo medí con el semicírculo no es legal. Los ángulos se pueden clasificar en llano, recto, agudo y obtuso. Llano es el ángulo de 180 grados, o sea, el que forman dos semirrectas opuestas. Recto es el ángulo de 90 grados, dos rectas que se llaman perpendiculares, como vamos a ver después. Agudo es un ángulo que sea menor a 90 grados y obtuso es un ángulo mayor a 90 grados. Luego denominamos ángulos suplementarios a aquel par de ángulos que sumen 180 grados. No tienen por qué estar pegaditos. O sea, basta con que sumen 180 para que se denominen suplementarios. Y de forma similar, complementarios son aquel par de ángulos que suman 90 grados. Luego llamamos ángulos adyacentes a aquellos que forman un ángulo llano. Por ejemplo, si tengo un ángulo llano y una semirrecta que lo divide en dos ángulos, esos dos ángulos se denominan adyacentes porque están pegaditos formando un ángulo llano. Como esos ángulos suman 180, también son suplementarios. La diferencia es que estos son adyacentes y suplementarios, y estos que están dibujados acá son solo suplementarios, no son adyacentes porque no están formando un ángulo llano. Denominamos rectas paralelas aquellas rectas cuya intersección es el conjunto vacío, o sea, que no se cortan nunca. Y denominamos rectas perpendiculares, y se anota así, R perpendicular a S, cuando el ángulo que forman es de 90 grados, como vimos acá en el ángulo recto. La notación que utilizamos para rectas paralelas es, voy a borrar esto que la intersección es vacía, miren, y acá voy a poner que R es paralela a la recta S, ¿sí? Así como acá R es perpendicular a la recta S, esta T invertida es el símbolo de perpendicular, y estos dos segmentitos y estos dos segmentitos paralelos quiere decir que la recta R es paralela a la recta S. Y vistos todos estos nombres, vamos a ver ahora un primer grupo de propiedades llamadas transitividades. Una propiedad muy utilizada es la transitiva, la primera de las propiedades llamadas transitividades angulares. La propiedad transitiva dice que si un ángulo alfa es igual a un ángulo beta y ese ángulo beta es igual a un tercer ángulo gamma, entonces el primero, que es alfa, es igual al último, que es gamma.
Y cuando la cadena está formada por más de 3 ángulos, le llamamos transitividad. Si yo tengo que un ángulo alfa es igual a un ángulo beta, luego ese beta es igual a un ángulo gamma, ese gamma es igual a un ángulo lambda, entonces por transitividad el primero, alfa, es igual al último, lambda. O sea que con 4 ángulos o con más, como dice acá, generalizable a más ángulos. Podemos tener una transitividad de 5, 6 o de más ángulos. Y miren que obviamente cuantos más ángulos hayan involucrados en una transitividad, más complicado es el ejercicio que se va a resolver. Dentro de las transitividades angulares también tenemos una propiedad que se llama suplementarios de un mismo ángulo. ¿Y qué dice? Si alfa y beta son 2 ángulos suplementarios, o sea, como vimos hace un rato, que suman 180 grados. Y lambda y beta también son suplementarios. Observen, alfa es suplementario de beta y lambda es suplementario de beta, el mismo ángulo, ¿sí? O sea que alfa y beta suman 180 y lambda y beta suman 180. Por ende, podemos afirmar por esta propiedad que alfa es igual a lambda. En pocas palabras, si 2 ángulos suman 180 grados con un mismo ángulo, esos ángulos son iguales. Y el nombre de la propiedad es ese, suplementarios de un mismo ángulo. Lo mismo para complementarios, o sea, cuando sumaban 90. Si alfa y beta son complementarios, o sea, suman 90. Lambda y beta son complementarios, o sea, suman 90. Como alfa y lambda suman 90 con el mismo, que es beta, entonces alfa y lambda deben ser iguales por esta propiedad. La quinta dice suplementarios de ángulos iguales. Este es mi símbolo para decir iguales. Y dice que si alfa y beta son suplementarios, o sea, suman 180. Después tenemos otro par, alfa prima y beta prima también son suplementarios, o sea, suman 180. Y beta prima sabemos que son iguales, entonces podemos afirmar que sus suplementarios, alfa y alfa prima, también tienen que ser iguales. Y exactamente lo mismo para complementarios. Si 2 ángulos alfa y beta son complementarios, o sea, suman 90. Otro par, alfa prima y beta prima, también suman 90. Y beta prima sabemos que son iguales, podemos afirmar por esta propiedad que sus complementarios, alfa y alfa prima, son iguales. De estas 6 propiedades dentro del grupo de las transitividades, las más importantes son las 2 primeras que vimos, pero estas también se usan, así que mucho cuidado. Ahora vamos a ver cuando tenemos 2 ángulos que tienen lados en las mismas rectas. Y estos 4 ángulos, alfa, prima y beta prima, tienen sus lados en las mismas rectas que los otros. Cuando tenemos que están enfrentados como alfa y alfa prima y beta prima, sabemos o decimos que son iguales por opuestos por el vértice. Esa es la propiedad que justifica que este es igual a este y este es igual a este. Luego los que están pegados son adyacentes y por ende también suplementarios, o sea, suman 180 grados. O sea, este con este suman 180, este con este con este y este con este. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando en lugar de tener 2 ángulos con lados en las mismas rectas, tienen un solo lado sobre la misma recta y el otro no. Van a ocurrir varios casos. Para tener 2 ángulos con un lado en una misma recta, tenemos que tener 3 rectas. Acá tenemos una recta R, una recta R' y una recta S. Y tenemos 4 ángulos, alfa, alfa prima, beta y beta prima. Obviamente que se definen más, a esos son los que yo los nombré. Y observemos que en la faja que determinan estas 2 rectas, que ojo, no son paralelas, pero después vamos a ver qué pasaría si estas 2 rectas fueran paralelas. Dentro de esa faja se encuentran los ángulos alfa y beta. Luego, fuera de la faja se encuentran alfa prima y beta prima. Y cuando tenemos el ángulo alfa y alfa prima que están en la posición que están acá, uno dentro de la faja por R y R' y el otro fuera, y en el mismo semiplano respecto a la recta S, en ese caso decimos que alfa y alfa prima están en posición de ángulos correspondientes. Cuando tenemos entonces un par de ángulos dentro de la faja, o sea, alfa y beta están dentro de la faja,
y además uno de ellos, alfa, está en el semiplano opuesto al que está el otro respecto a la recta en la que comparten su lado, entonces en ese caso alfa y beta se dice que están en posición de alternos internos. Y por último, alfa' y beta', que están fuera de la faja que definen R y R', y además están en semiplanos opuestos respecto a la recta S, entonces eso se dice que están en posición de alternos externos. Ojo, acá no hay ángulos iguales, es solamente el nombre. ¿Por qué no hay ángulos iguales? Porque las rectas R y R' no son paralelas. Simplemente cuando tenemos ángulos en estas posiciones se definen así: ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos. Ahora sí vamos a ver lo fundamental. ¿Qué pasa si R y R' son paralelas? Bien, y aquí tenemos el caso en que las rectas R y R' sean paralelas. Dos ángulos con un lado en la misma recta, la recta S, y el otro lado paralelo. Observen. Acá tenemos una serie de ángulos: alfa, beta, lambda, omega, alfa', beta', lambda' y omega'. El par alfa, alfa', beta, beta', lambda, lambda' y omega' están en posición de correspondientes, por lo que vimos hace un rato. Pero, como las rectas R y R' son paralelas, por correspondientes entre paralelas podemos afirmar que esos pares de ángulos son iguales. O sea, si yo tengo que decir que beta es igual a beta', decimos que es por correspondientes entre paralelas. Lo mismo los demás. Luego, si la igualdad es entre los que están dentro de la faja formada por las paralelas, si tenemos que decir que alfa es igual a beta' o que omega es igual a lambda', decimos que es por alternos internos entre paralelas, porque por lo que vimos hace un rato, están en posición de alternos internos, pero como además las rectas R y R' son paralelas, entonces esas parejas de ángulos son iguales. Y si queremos justificar que son iguales los que están fuera de la faja, decimos que beta y alfa' son iguales, o que omega' y lambda son iguales por alternos externos entre paralelas. Siempre que hayan dos rectas paralelas y una secante, van a poder utilizar estas propiedades que generan una serie de igualdades angulares que se pueden utilizar en una cadena de igualdad angular a la hora de hacer una demostración. Lo interesante de todo esto no es que solamente nos permite llegar a igualdades angulares. Supongamos que no sabemos que las rectas R y R' son paralelas. O sea, no están los datos y nos piden demostrar que son paralelas. En ese caso, yo por más que vea en la figura que las rectas son paralelas, si nos están pidiendo demostrar que son paralelas, para nada podemos utilizar suponer que son paralelas para decir que los ángulos son iguales. Pero si demuestro que una de esas parejas de ángulos, una de esas múltiples parejas de ángulos, son iguales por otro camino, sin utilizar el paralelismo de R y R', supongamos, si demuestro que alfa y beta' son iguales por un camino X, entonces, como están en posición de alternos internos, podemos afirmar que las rectas R y R' son paralelas. O sea que esto también sirve para demostrar que rectas son paralelas, no solo para demostrar que ángulos son iguales. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene este conjunto de propiedades? Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo demuestro que alfa y alfa' son iguales sin utilizar para nada que estas rectas son paralelas, o sea, sin utilizar correspondientes entre paralelas, como están en posición de correspondientes, entonces, si demostramos que son iguales por otro camino, podemos afirmar que las rectas R y R' son paralelas. Bien, y seguimos con este primer grupo de propiedades. Bien, seguimos con un caso particular cuando tenemos dos rectas paralelas y una secante, pero la secante es perpendicular a dichas rectas. Primera propiedad, perpendiculares a una misma recta. Si la recta R es perpendicular a la recta S y si la recta R' es perpendicular a la recta S, o sea, ambas perpendiculares a la misma recta, entonces las rectas R y R' son paralelas. Y podemos invocar la propiedad poniendo estos perpendiculares a una misma recta. Y recíprocamente,
ángulos rectos correspondientes entre paralelas. Si la recta R es perpendicular a la recta S y si sabemos además que la recta R y R' son paralelas, entonces la recta R' tiene que ser también perpendicular a la recta S. Y para esta tercera propiedad no es necesaria la recta S, tendríamos que tener otra recta R segunda paralela. Si R es paralela a R' es paralela a R segunda, o sea, si esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, la primera es paralela a la última por transitividad o transitiva del paralelismo. Bien, y las tres últimas propiedades de esta primera entrega del grupo de videos propiedades de la geometría métrica. Son tres propiedades generales de los triángulos, o sea, para cualquier tipo de triángulo. No importa que sea isósceles, equilátero, escaleno. La primera es que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale 180 grados, la conocen desde la escuela. La segunda es el teorema del ángulo exterior, se llama ángulo exterior de un triángulo aquel que es adyacente a uno interior. Por ejemplo, este es un ángulo interior y este omega es adyacente. Bien, la propiedad dice que dicho ángulo exterior es igual a la suma de los interiores que no son adyacentes. O sea, acá estaría el interior adyacente. Estos son los interiores que no son adyacentes. O sea que omega es igual a alfa más beta. Obviamente esa propiedad se va a cumplir para cada uno de los ángulos exteriores del triángulo. Y una propiedad muy importante, la de paralela media de un triángulo. Que tenemos dos versiones. Versión 1. Si M es punto medio del segmento AC y N es punto medio del segmento AB, o sea, puntos medios de dos de los lados de un triángulo, el segmento que los une, o sea, MN, es paralelo al tercer lado, o sea, paralelo a BC, y además la mitad del mismo. Esta versión es cuando ya sabemos de entrada que M y N son puntos medios. Otra versión, si sabemos que M es punto medio del segmento AC y que N es un punto del segmento AB, de tal que MN es paralelo a BC, o sea, ya sabemos que esta es paralela a esta y sabemos que M es punto medio de esta, podemos afirmar entonces que el otro extremo del segmento, o sea, N, también va a ser punto medio del segmento AB y la medida de MN es la mitad de BC. Hay una cantidad de ejercicios de demostraciones que se pueden hacer con las propiedades que ya vimos, pero hay muchas más propiedades, quiere decir que van a tener que seguir viendo los videos que siguen en la lista de reproducción que abrimos con propiedades de la geometría métrica. Y recuerden, cuantas más veces vean este video, más van a lograr memorizarlas, que es lo que necesitan para poder aprender a demostrar en forma ágil y precisa. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.